Bueno, entonces empecemos la oración, hermanos, de este miércoles. Querido Dios, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí como familia, Señor, en internet. Gracias, Señor, porque aunque no estamos físicamente cerca, estamos espiritualmente unidos, Dios mío. Su espíritu nos une a todos, Señor, y nos hace felices y nos hace dichosos, Padre. Gracias porque tenemos el honor que no merecemos de estudiar tu palabra. Gracias porque vamos a estudiar el mensaje de Santiago 1, Dios mío. Permítanos aprender y sobre todo hacer que nuestro corazón se haga muy humilde en su palabra, Padre. Le ruego que pueda traer al resto de los hermanos que no se han unido, Señor, a la reunión, que no hayan problemas técnicos. Y cuídanos mucho el resto de la noche y a Danilo que está trabajando y a los que están fuera de la casa, Padre. Cuídanos mucho, Señor, y danos descansar bien. Y gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos, hoy les voy a compartir un par de cosas muy buenas. La primero que todo, bueno, se sabrán, hoy vamos a hablar del libro de Santiago. Santiago, hoy, estos próximos miércoles. Y voy a compartirles una presentación que ojalá puedan verla en la computadora que tengan o en el teléfono. Vamos a ver, les voy a compartir una presentación de Santiago. Si la pueden ver, entonces Santiago, su nacimiento es a inicios del primer siglo, ¿verdad? Por supuesto en Galilea, posiblemente Nazaret. Ahí vemos un mapa donde está la ubicación de Galilea, que en ese momento era una provincia romana de Judea, del Imperio Romano. Es una introducción más o menos para ver quién era Santiago y también del libro de Santiago, esta presentación, hermano. Es muy breve, pero básicamente es para que nos demos una idea de los antecedentes históricos del libro, ¿no? También se sabe que Santiago se estima que murió entre el 62 y el 69 después de Cristo. Mi esposa encontró una referencia de que fue lanzado del pináculo del templo, pero hay otra referencia que yo vi, que vamos a verla acá más adelante, que fue muerto apedreado, apiladado, y que murió en Jerusalén, en la provincia romana de Judea, también del Imperio Romano, por supuesto. Sus familiares, Santiago, el que le apodaban el justo. Entonces, no es Santiago ninguno de los dos apóstoles y era un hermano de Jesús. Se cree que nació después de Jesús. Por lo tanto, cuando decimos hermano, hermano de sangre, y su madre, por supuesto, María, y su padre José. Y Santiago fue considerado y es considerado un pilar de la iglesia, un hombre poderoso de Dios. Esta es también una copia. Aquí pueden ver una foto del papiro 23, que es una copia muy antigua del texto original del libro de Santiago, que fue escrito, se supone que fue escrito antes de su muerte. Entonces, el público del que estaba destinada, que probablemente no era el conjunto de las 12 tribus, sino eran judeocristianos, a todos los cristianos. O sea, no era muy directamente, la referencia era hacia los judíos, sino obviamente a los judíos cristianos y pues en general a todos los cristianos. Se cree que fue escrita después del martirio de Esteban. Recordemos en Hechos cuando hablan de cómo fue Esteban apedreado, ¿verdad? Y su nombre era Jacobo, y el hermano de Jesús. Y entonces se supone que si su muerte fue alrededor del año 62, esta epístola fue escrita antes de ese año. Entonces eso la hace una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento, o por algunos piensan la más antigua con excepción de Gálatas, ¿verdad? Con excepción de Gálatas. O sea, el libro de Santiago, hermanos, se supone que es el libro que fue escrito antes incluso de los evangelios, uno de los libros más antiguos de la Biblia escrito. Y es principalmente un tratado, una escritura general para una audiencia muy amplia, una escritura de exhortación cristiana que trata sobre la vida cristiana y el significado de las obras en relación con la fe. Y ahí al principio él se refiere como Santiago siervo, en la escritura.
Y entonces no es Santiago, hijo de Zebedeo, o el otro, el hijo de Alfeo, que son los dos Santiagos que se mencionan en los evangelios, que eran apóstoles. O sea, este Santiago, este hermano Santiago que escribió la carta no era un apóstol. Se supone que era un pilar de la iglesia, pero no fue uno de los 12 apóstoles de la Biblia. Y fue, ¿cómo se llama? Y fue, vamos a ver, hola, que me puedo unir al grupo, Conchi. Y fue, permítame, Jackie, no sé si me escuchas porque no sé que puedes unirlos, pero sí se pueden unir. Nada más para acceder, Jacqueline y Conchita, cualquiera, nada más tienen que picar el link que está ahí y ya pueden entrar a esta reunión. Esta es una foto de la copia del papiro 23. Originalmente, una de las primeras o las más antiguas del texto original de Santiago. Santiago también, hermanos, es mencionado en las antigüedades judías de Josefo. Esto es muy bueno, tiene mucho peso histórico. Ese es un busto, se supone quién era Josefo. Josefo era un historiador judío que se convirtió al Imperio Romano, por decirlo así. O sea, se hizo siervo del Imperio Romano, pero él era de familia judía. Él había nacido de una familia noble judía. Y bueno, cuando los romanos cuando los romanos dominaban Judea y Palestina, Josefo dejó de luchar contra ellos y se les unió. Y empezó a hacer referencias históricas. El libro de Josefo, nosotros lo tenemos por aquí, nos encantaría enseñárselo. Tiene cualquier cantidad de información histórica que es de un autor independiente de la Biblia, que está comprobado. O sea, estamos hablando de un hombre que no era cristiano, de un hombre que no era Josephus, un hombre que no era judío, perdón, que no era seguidor de Cristo, pero que escribió no solo de eso, sino escribió un montón de cosas. Entonces él también menciona a Santiago, dice en el libro 20 de las antigüedades judías, se refiere a la lapidación del hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. Por orden de Ananías, Anías sumo sacerdote en ese momento. O sea, Josefo hace mención de la muerte de Santiago y de su existencia. Hay un registro antiguo también. Hay que shift to letter in. Está intentando entrar, pero no. Es porque estoy compartiendo esto. Sí. Sí. Dígales que tienen que... ok. But you have to let them in. Permítame un segundo, hermanos. Ok, ¿ya pudieron entrar? ¿Ya pudieron entrar? ¿Sí? Ok. Entonces, perdón, es que cuando uno comparte yo, Conchi, yo la llamé, no puedo ver quiénes están entrando. No podía entrar por lo mismo. Ok, está bien. Listo, ya veo que Darío entró también. Saludos, saludos. Saludos, mi estimado Darío. Voy a seguir compartiéndole la presentación que tenía de Josefo. Hay un registro antiguo. Para los que se perdieron la presentación, estábamos hablando de Josefo y cómo Josefo, que era un historiador judío, hace referencia a Santiago, el hermano de Jesús. Y hay un registro antiguo que hace referencia también a Santiago, que dice así: informado el César de la muerte de Festo, envió al Albino como procurador de Judea. Festo era el procurador, entonces. Y el rey privó de pontificado a José y lo concedió a Ananías, hijo de Ananías. El joven Ananías, como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, era hombre de carácter severo y notable valor. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, o sea, al grupo de todos los apóstoles, de todos los sumos sacerdotes, era el grupo de los fariseos y los saduceos. Y llamó a juicio al hermano de Jesús, o sea, Santiago, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados.
O sea, hay un registro antiguo aquí que menciona igualmente, ¿Qué, papi? Can you read it again? estamos... Hay un texto aquí antiguo, entonces, que hace referencia a lo de Santiago, ¿verdad? Esto me anima mucho porque son referencias independientes. Entonces, más o menos haciendo un background, una introducción a lo que era el libro de Santiago. Y ahora vamos a leer el libro como tal, el capítulo 1, que es el libro que vamos a estar hoy compartiendo, hermanos, y reflexionando. Si quieren ir ahí, Santiago 1. Y el devocional se llama Hard Times, tiempos duros. Tiempos duros, perdón que lo dije en inglés primero. Se llama tiempos duros porque de eso hace la referencia el libro de Santiago al principio. Y hay una pregunta, ¿quién no ha vivido tiempos duros? Voy a abrirlo ahorita para que puedan compartir alguno. No tiene que decir qué fue, pero puede mencionar si alguna vez en tu vida ha sido a través de tiempos duros, ¿no? Ya sea en relaciones, en dinero, en salud. Yo creo que casi de todo lo hemos vivido, ¿no? No sé si alguno puede mencionar algo duro que han vivido alguna vez en su vida o recientemente. Y estoy seguro que pues todos pueden decir en algún punto yo, ¿verdad? No sé si alguno quiere compartir y si no podemos continuar. Bueno, yo puedo compartirles de un tiempo duro en mi vida, cuando yo tenía 18 años, que viví una depresión muy fuerte y esa depresión casi me mata, pero sirvió para algo muy valioso, que es estar aquí sentado hoy, ¿verdad? Es que tal vez algunas veces les he compartido de esa etapa de mi vida. Esa etapa de mi vida me permitió buscar muchas soluciones a esa enfermedad que estaba viviendo en ese momento y pues ninguna me resultó y hasta que pude encontrar la palabra de Dios, ¿no? Y empecé a buscar de Jesucristo y eso le agradezco a Dios, que aunque fue un tiempo muy difícil de mi vida, que de veras es el tiempo más oscuro de mi vida, sinceramente, el más oscuro que yo recuerdo. Después tuve otro tiempo muy difícil también, pero ese es uno de los más oscuros. Más desesperantes, ¿no? Y me permitió conocer a Jesús, a conocer su palabra, ¿no? Su mensaje. Entonces, muchas veces a través de esos tiempos son pruebas de nuestra fe, ¿no? Vamos a empezar a leer en Santiago 1. ¿Sí? Sí, que, bueno, para mí, un tiempo muy duro en mi vida era que ya era discípulo, para unos 5 años, pero era algo laboral, que yo había estudiado para educación infantil y ya era mi 3er año. Pasé 3 trabajos diferentes y en 3 lugares diferentes y no tuve éxito, más bien era muy duro y yo estaba como dudando de mí, preguntando si Dios intencionaba que yo sea maestra o si él después de tanto estudio, tanto esfuerzo, si Dios estaba diciendo que mejor cambies de carrera, eso no es para ti. Y era un año bien duro, y era muy como desanimante, pero yo recuerdo luchando, orando fuertemente que Dios me guíe, que me muestre qué hacer. Y al final del año Dios me regaló el trabajo en que estoy ahora. Pero fue un tiempo bien duro porque a cada rato sentí que soy un fracaso. Entonces, quería compartir eso. Amén. Les voy a leer la escritura, dice así, en Santiago 1, vamos a empezar ahí, me pueden acompañar. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Pruebas y tentaciones, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas,
Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. Por el viento, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Vamos a parar por ahí y definitivamente la Biblia nos dice que las pruebas nos permiten crecer. Aquí la Biblia dice que si alguno de ustedes se sienta dichoso por estar enfrentando pruebas. ¿Y cómo es posible que cuando yo estoy viviendo algo como les contó mi esposa o yo me sienta dichoso, ¿no? Yo me sienta feliz. Bueno, yo aprendí que después de la prueba que viví, que esta depresión que me duró como 7, 8 meses, no recuerdo cuánto me desgastó, me quitó perdí peso, mi mamá estaba desesperada, ¿no? ¿Cómo ahora yo puedo comprender que a través de esa prueba lo que vino después fue una recompensa, algo de dicha, ¿no? La Biblia dice que me considere dichoso cuando tenga que enfrentarme a diversas pruebas. Y así la pregunta es, hermanos, no sé si alguno de ustedes está viviendo alguna prueba, probablemente sí o no, pero ¿cuántas veces te sientes dichoso o cuánto dices, podrías decir, Dios, gracias por esta prueba? Es muy retante decir eso. Uno no puede imaginarse estar viviendo algo fuerte ahorita en una relación, económicamente, de salud, y decir gracias por esto. De pronto tal vez no es la forma en que lo ves, pero no sabemos cuál es el final a través del túnel de esa prueba. Y cualquier persona que vive pruebas, si somos cristianos, tenemos que encontrar el confort y la paz de que tenemos un poderoso Dios acompañándonos. Yo muchas veces en mis pruebas como cristiano, que las he vivido y las sigo viviendo, mi respuesta final es decir, Señor, voy a confiar en usted ciegamente. Cuando digo confiar en usted, entra mi cuerpo en un descanso, mi mente, mi espíritu entra en un descanso, porque empiezo a quitarme la ansiedad de qué va a pasar de mí y se la doy a Dios. Cuando vivimos una prueba, principalmente lo que nos preocupa es el futuro, no nos preocupa el presente, nos preocupa qué va a pasar en el futuro. Si tú estás viviendo ahorita una prueba y no sabes, y lo que más te preocupa es lo que vas a vivir mañana, no lo que vas a vivir ahorita o lo que ya viviste. Entonces, cuando uno decide decirle a Dios, Señor, voy a entregarle eso a usted, yo siento que entra un descanso en uno, entra una paz, porque sea lo que sea que va a pasar, Dios está en control de mi vida. Es muy fácil decirlo, es muy difícil realmente creerlo, ¿verdad? Otra cosa que aquí dice la Biblia es que durante esa prueba puede ser que a mí me falta sabiduría y no puedo ver lo que realmente está pasando. En el versículo 5, Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. Y ahí estamos hablando de nuevo de ese punto, hermanos. Cuando yo veo las cosas como con fe, ¿no? Cuando yo estoy viviendo ese momento que no quiero disfrutar, no quiero vivir, no quiero, o de pronto estoy quejándome y diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasó a otro, al vecino mío que yo lo veo que no vive con Cristo, que es un malcriado, que es, no sé, una chismosa? ¿Y por qué a mí que yo soy bueno? ¿No? De pronto uno dice, yo soy mejor. Yo me hice cristiano para vivir feliz. Y la Biblia no dice que estamos exonerados de las pruebas, pero sí nos invita a pedir con sabiduría y pedir sabiduría con fe. Pedirle a Dios que Él nos pueda mostrar a través de su Espíritu Santo qué es lo que Él quiere enseñarnos con esta prueba. Y hay que confiar en Dios. A mí me reta mucho esta escritura que dice que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿A quién le gustaría decir que es como un papel que es llevado por el viento? ¿Ustedes alguna vez han visto caer un papel? Vamos a ver si voy a dejar caer este papel. El papel cuando cae y hay mucho viento, ustedes han visto que hace así, o una hoja de un árbol. No sabe para dónde va, no sabe dónde va a caer, ¿no? Pero si yo tengo una mano poderosa que sostiene ese papel y me va a decir exactamente dónde yo voy a caer, todo cambia para mí. Y muchas veces nosotros somos como esa hoja del árbol de otoño que cae así, indefinidamente, sin ninguna certidumbre de dónde va a caer. Si yo tengo la confianza de que esa hoja que soy yo, tengo la fe de que Dios está sosteniéndome con su mano, como dice aquí, sin dudar, yo voy a descansar, hermanos. Yo voy a estar tranquilo. Y eso es lo que nos exhorta esta escritura en el libro de Santiago. Dios quiere manejar, quiere dirigirnos a través de estas pruebas. Él quiere acompañarnos. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo creemos, pero Él quiere acompañarte. Él está ahí. Lo que pasa es que hay que creerlo, hermanos, y hay que pedir con fe. Dice que pedir con fe es no dudar de que realmente, Señor, lo que pase es su voluntad y estoy tranquila de que va a pasar bien. Una de las cosas más retantes en nuestra vida, hermanos, es que ninguno de nosotros está siendo perseguido por ser cristiano. Yo no lo creo así. Tal vez en la casa alguien te molesta o en el trabajo de pronto vives rechazo, vives un poco de bullying en tu trabajo por ser cristiano. De pronto algún amigo por aquí o por allá se burla de ti y te dice, ahí viene el hermanito Christopher o la hermanita Rebeca. Pero los hermanos del primer siglo vivieron persecución real y esta carta está exhortada a ellos, donde se les invita a vivir confiadamente. Yo quiero compartirles un video, hermanos, que es muy bueno, ya lo vi, de cómo fue la persecución de los 10 persecuciones más grandes de los primeros cristianos. Después de eso, mi esposa les va a compartir un poco también y me gustaría exhortarlos a ver este video, porque es un video histórico que habla de cómo a estos hermanos que Santiago les estaba escribiendo a través de casi 300 años de cristianismo, fueron perseguidos por su fe. Se los voy a compartir en este momento, hermanos. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal, hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5:12 y en Marcos 10:30. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esa situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar con sus perseguidores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la Iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde
persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano y muchas otras locales. En este video hablaremos de las generales. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. 2. La persecución de Domiciano. La segunda persecución al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano, entre el año 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontaciones del pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones. 3. La persecución de Trajano. Lo que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 y 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podía proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. 4. La persecución de Adriano. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. 5. La persecución de Marco Aurelio. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo instigó a una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien algún día dijo al respecto, lo que justifica la eliminación física de los cristianos ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. 6. La persecución de Septimio Severo. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, del año 202 y el 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. 7. La persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, en el 165 después de Cristo, se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. 8. La persecución de Decio. Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio. Durante la octava persecución, entre el año 249
seguidores de un culto repugnante que merecía la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio, se habrían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. 9. La persecución de Valeriano. En el año 257 después de Cristo, bajo el emperador Valeriano, se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galeno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. 10. La persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la aplicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galeno promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo de la misma manera bajo Aureliano. Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de este momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano las desencadenarían nuevamente en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Sin embargo, muchos de los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y retarnos. Bueno, hermanos, espero que los haya impactado ese video como me impactó a mí. Es algo que yo desconocía. Voy a leerles el resto de la escritura, mi esposa les va a compartir. Vamos a leer en Santiago 1:9. Dice así: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida
que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad, de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ahora mi esposa va a compartir. Bueno, que cuando pasamos por tiempos duros o persecuciones, hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Primero es que el dolor que pasamos, que Dios nunca desperdicia nuestro dolor, que aunque lo pasamos, no es que es su voluntad que pasamos ese dolor, pero Él siempre lo va a utilizar. Porque cuando estamos pasando por dolor, está formándonos, está trabajando en nuestras vidas y nunca va a ser un desperdicio. Y la otra cosa que hay que reconocer el enemigo. Cuando estamos pasando por tiempos duros, hay que recordar que la lucha es espiritual, está contra Satanás. Que no quedamos enojados con personas o situaciones, que reconocemos que el enemigo es Satanás y que el que nos ayuda es Dios. Y por eso aquí dice en versículo 12, bueno, todo el tema de este capítulo, la primera mitad de este capítulo es los tiempos duros y los retos. El versículo 12 habla de tentaciones. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y siempre tenemos una escogencia. Cuando tenemos tiempos duros o tentaciones, podemos reaccionar con fe, con certeza que Dios sí nos va a ayudar, que sí podemos superarlo, podemos dejar que este tiempo duro nos dirige a acercarnos más a Dios y realmente permitir que este dolor produce algo bueno en nosotros. O podemos ir de la otra forma, podemos culpar personas o situaciones, o podemos pecar, escoger pecado en vez de escoger de mantenernos firmes. Y recordando que cuando Santiago escribió esto, estaba escribiendo a personas que iban a confrontar persecución con su vida o con cosas muy duras. Pero cuando resistimos Satanás, cuando mantenemos firme con fe, aquí dice que vamos a tener una corona. Dice que recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, sabemos que si nosotros caminamos con Dios, en algún momento sí vamos a enfrentar persecución. Entonces hay que estar preparado para realmente mantenerse firme y defender a Dios y no quitarnos, no decir, no, eso no es lo que creo. Realmente no estar avergonzada frente a, con este asunto, no tener vergüenza de Jesús y de quienes somos frente a Él. Versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. O sea, el enemigo es Satanás. Y hay que reconocer contra quién estamos luchando. Que cuando hay tentaciones, o hasta cuando pecamos, no culpar a nadie, reconocer que la batalla está contra Satanás y responder con fe. Aun si uno ya escogió pecado, siempre puedes rechazar a Satanás y arrepentir, ir al otro lado, y sabemos que Satanás se va y Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos en este momento. Porque antes hablemos de sabiduría, necesitamos la sabiduría para superar esos tiempos. Y muchas veces no pensamos así, que para qué ocupo sabiduría, yo ya lo sé. Pero más que todo, cuando estamos pasando esos tiempos, necesitamos pedir sabiduría de Dios. Y también recordar en versículo 16 a 18 que ya tenemos lo que es bueno, que ya tenemos el regalo más importante, que ya tenemos la vida eterna, que recordar que todos los buenos regalos que podemos tener, que ya lo recibimos, ya tenemos la certeza de vida eterna, que ya tenemos la promesa que vamos a estar con Dios en el cielo. Y eso es el mejor regalo que dice, mis queridos hermanos, no se engañan, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Ya no tenemos que ser engañados y pensar, pobrecito yo. No somos pobrecitos, somos ricos. Ya tenemos esta promesa y ya tenemos este regalo, ese buen don. Y en ningún momento, aún para un discípulo, aún en el peor día de su vida, mientras caminamos con Dios, tenemos lo mejor, ya tenemos lo mejor. Aún cuando estamos en nuestro valle más bajo, todavía ya ganemos. Y hay que recordar eso y seguir caminando con Dios. No importa qué está pasando en la vida, porque la vida que veamos solo es lo que veamos aquí, pero no es lo que es eternal. Do you want to keep going? Yeah. Amén. Do you want to keep going? Bueno, gracias a mi esposa por lo que compartió. Algo que me retó mucho de ese video que vimos, hermanos, es que este hombre dijo, uno de los emperadores que persiguió a los cristianos, dijo que la única razón por que los querían perseguir era porque vivían diferente, pensaban diferente, actuaban diferente. Uh-huh. Eso me retó mucho porque cómo el ser diferente en esta sociedad, en esa época era peligro de muerte, pero en nuestros días también es razón de ser juzgados, de no ser muchas veces lamentablemente bienvenidos. En nuestros trabajos incluso yo he tenido la experiencia por ser diferente, de ver cierto rechazo, de no ser popular, simplemente porque no participo de las malas palabras, de los chismes, o no sé, tú imagínate, las conversaciones obscenas, ¿no? Tantas veces cuando empiezas a decir no a eso, hay cierta persecución. O sea, me retó mucho esto que estos hermanos, solo por ser diferentes, la pregunta es, ¿soy yo diferente en mi trabajo? ¿Estoy yo viviendo persecución en mi familia o no sé, en mi vida por ser diferente? Si no,
debo preocuparme, porque de pronto entonces yo estoy siendo igual que los demás. Tampoco es que tengo que esperar que me persigan todo el tiempo y que me juzguen, pero siéntete dichoso, hermano y hermana, si por alguna razón en la universidad, en el trabajo, en tu familia, estás sintiendo rechazo, juzgamiento por ser cristiano. Eso es algo bíblico y es algo que estaba aquí predicado. Jesús lo dice en otras escrituras, si ustedes pueden tomar de referencia Marcos 10:30, Mateo 5:12, segunda de Timoteo 3:12, esa se las quiero compartir, es muy buena, yo la leí hoy también. Segunda de Timoteo 3:12 dice así. ¿Las puedes repetir todas otra vez? Claro, Ajá. claro. Mateo 5:12. Mateo 5:12. Marcos 10:30. Puedo ponerlas en el chat ahorita en un rato, pero o las mando al grupo. Mateo 5:12, Marcos 10:30 y la que voy a leer ahora, segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, estaba ya pronosticado que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser juzgados. Entonces, no te desanimes, hermano, no te desanimes, hermana, si estás viviendo algún tipo de persecución. Y como mi esposa compartía, hay dos opciones, y yo la he vivido. Mi opción natural puede ser más bien pecar. ¿Cuál va a ser? Enojarme, caer en pecado, frustrarme, gritarle a estas personas o enojarme con Dios. Pero la Biblia dice que Dios no es el que me va a tentar a eso, sino que es mi propia naturaleza. Otra cosa que me impacta bastante es que dice que el libro de Santiago, cuando yo leía esto, me parece que este primer capítulo es mucho de la constancia, hermanos, de ser constante, ¿no? Cuando hablábamos del ejemplo de las hojas, de las tentaciones, qué difícil es ser constante en la persecución. Y en el versículo 17, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, ojo esas partes donde dice, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Nuestro Dios no cambia, es un Dios constante, es un Dios fuerte, es un Dios que siempre va a ser el mismo. Si aún estás tal vez de pronto dudando que Dios ya no está de tu lado, que Dios te está juzgando, eso me ha pasado a mí, de pronto siento a veces que Dios está enojado conmigo, que Dios porque no estoy haciendo todo lo que yo creo que debo hacer y que no en este momento Dios está cambiando. Dios no cambia, la Biblia dice que es constante. Si Dios me prometió que me iba a amar para siempre, eso no va a cambiar. La Biblia dice que Dios no cambia como los astros del cielo. Mis hijos y yo, mi hijo consiguió un telescopio el año pasado para su cumpleaños y nos encanta ver los astros y siempre están cambiando, ¿no? Es porque todos entendemos cómo es el movimiento de traslación de los planetas y todo eso. Jesús, Dios no cambia, hermanos. ¿Por qué yo debo cambiar? ¿Por qué yo no tengo que tener esa constancia que la Biblia me enseña? Todos estos hermanos vimos 10 persecuciones seguidas que vivieron los cristianos y es impensable pensar, perdón la palabra, la redundancia, que todavía el cristianismo con todo eso sobrevivió. 10 emperadores diferentes quisieron destruir el cristianismo, quisieron erradicar a los cristianos y no tuvieron éxito. Al contrario, somos miles hoy en día, 2000 años después. Me reta mucho la fe de estos hermanos que vivieron esas persecuciones. Me humilla cuando yo creo que lo que me está pasando a mí se compara o es algo malo. Cuando yo no oigo a nadie botándome la puerta o haciendo una causa legal por mi fe. Hoy en día, hermanos en Egipto, en China, hermanos nuestros que sí están viviendo esto, yo les ruego que oren por ellos. Y la Biblia me dice que no me enoje, que sea paciente, que pare ya ¿cómo se llama? De argumentar y empiece a orar por sabiduría, por fe. Ser muy cuidadoso con las palabras y tomar muy en serio lo que yo digo a Dios y a los demás.
Pues hermanos, esto era básicamente lo que queríamos compartirlos. Es la primera parte del libro de Santiago. Lo vemos como duros tiempos, se trata. Y la reflexión es, siéntete dichoso si estás viviendo persecución por ser cristiano. Y si no la estás viviendo, pregúntate por qué. Tal vez Dios no quiere, o después de pronto es porque realmente no estamos siendo diferentes, como este hombre decía en ese video, por la razón que perseguían los cristianos. Y si estás viviendo alguna prueba, yo no quiero juzgarte. Yo personalmente también vivo algo ahora. Lo que estoy haciendo es orarle a Dios que mi destino, mi futuro, descanse en sus manos. Y yo te invito, hermano, hermana, amigo, que hoy estás aquí, que confíes en que sea lo que sea que estás viviendo, Dios tiene el control de tu vida y Él tiene el control de tu destino. Si realmente lo crees así, vas a ser como esa hoja que ya no va a ir así, ¿verdad? Sino que va a caer sobre esa mano que la va a llevar a un lugar seguro, a un lugar de reposo, a un lugar feliz. Amén. Entonces, gracias por este tiempo. Ahora vamos a ver.